Vamos a comenzar entonces con la segunda parte, y en el intermedio estábamos hablando nosotros acerca de estas conferencias que ellos se enfocan más en lo que pasa en la última semana, ¿no? Cuando viene Cristo, arrebata en secreto su iglesia, que es la primera, segunda venida, y comienza la tribulación, dicen ellos, ¿no? Entonces se hace un pacto de 7 años, creo. Viene el anticristo, ¿no? Hace el pacto con el anticristo, ¿no? Y hay bonanza económica, se dice así, que todo se arregla ahí, y que pues luego el anticristo rompe el pacto y comienza a perseguir al pueblo de Dios, ¿no? Y luego de perseguir al pueblo de Dios, ya cuando no pueden más el pueblo, ahí ya viene Cristo por tercera vez, ¿no? A derrotarlos a ellos, y ata al demonio en 1000 años, ¿no? Y Cristo comienza a reinar los 1000 años. Ya, eso que usted nos ha estado graficando es lo que todavía no ha sucedido, ¿no es cierto? Eso dice que es futuro. Ya, esa es la semana 70. Esa es la semana 70. Esa es la semana de... Disculpe que yo no haga tanto énfasis en esos detalles, o sea, yo sí he llegado a ver esas películas, ¿no? Dejados atrás, ¿no? Pero eso es la semana 70 aquí, la última parte, ¿no? La última semana de 7 años. Ahí es donde suceden esas cosas que se explican en esas conferencias. Por eso es que los dispensacionalistas siempre están ellos mirando a Israel, cómo se mueve Israel, ¿no? O sea, Israel entra en guerra, no entra en guerra, entró a la tierra, no entró a la tierra, porque ellos piensan de que Israel es el eje de todo esto, ¿no? Y que, como hemos visto, lo del versículo 24 todavía no se ha cumplido todavía, porque el reloj profético se ha detenido, y todo eso se va a llegar a cumplir cuando Cristo venga por tercera vez. Ni siquiera en su segunda venida, sino por tercera vez. Pero está claro de que Cristo tiene 2 segundas venidas, así ellos lo enseñan, ¿no? Olvidándonos de los detalles pequeños. Dicen de que viene una primera, segunda venida, rapta su iglesia, sus escogidos. Mateo 24 dice que Él va a llamar a sus escogidos, y de ahí se va con sus escogidos. Es la segunda venida. Y después hay una tercera venida, donde Él ya va a implantar el reino, va a atar el diablo y lo va, ¿no? Así es. Eso es, ¿no es cierto? Pero eso es el dispensacionalismo. Eso es lo que nosotros estamos viendo hoy día, lo que estamos analizando, lo que estamos estudiando a la luz de las Escrituras. Y una de las características, pues, de ese sistema, entre tantas, es de que lo del versículo 24 de Daniel todavía no ha sido cumplido. En esta segunda parte lo que vamos a hacer es, vamos a citar bastante Escritura también. Igual toda la Escritura está en las hojas que le hemos alcanzado. Bueno, en esta segunda parte ya hemos visto con más claridad y más precisión algunos detalles de la semana 70 que los dispensacionalistas enseñan, ¿no? En esta segunda parte vamos a explicar la interpretación histórico-mesiánica, ¿ya? O sea, esa interpretación dispensacional tiene 180 años de antigüedad. Pero ¿qué había antes de eso? ¿No? ¿Qué cosa sucedía antes? ¿Cómo la iglesia creía eso? ¿Cuál era la interpretación popular o la aceptada en ese tiempo? Lo que casi todos los cristianos creían. Lo que casi todos los cristianos creían era la interpretación histórico-mesiánica de estas 70 semanas de la profecía del capítulo 9 de Daniel. Entonces, regresamos ahí al capítulo 9 de Daniel. ¿Estamos? Vamos a manera de repasar, ¿para qué fueron decretados estos 70 semanas? Otra vez tenemos que volver al capítulo 9, versículo 24 de Daniel. Dice, 70 semanas han sido decretadas, ¿no? Hemos visto que son fijadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Son 6 cosas: para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y
para ungir al Santísimo. De acuerdo a lo que nosotros hemos estado estudiando en la parte primera, estos son los hechos que deben cumplirse dentro de esos 490 años. Entonces nosotros nos quedamos con la gran pregunta. ¿Debieron cumplirse todos estos hechos con la primera venida de Cristo? Eso nosotros hicimos esa pregunta y nos la quedamos. Y nosotros respondemos que sí. La interpretación histórico-mesiánica responde que sí. Todos esos hechos que hemos mencionado, estos 6 hechos del versículo 24, han debido de cumplirse con la primera venida de Cristo. Ya vimos que los dispensacionalistas afirman que todos estos hechos no se realizaron durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Ellos dicen que no. Ellos enseñan que todos estos hechos son promesas que se cumplirán para los judíos y para su santa ciudad Jerusalén. Es lo que ellos dicen, ¿no? Ahora yo primero quiero llamar la atención a una frase que el Señor hizo desde la cruz antes de morir. El Señor en Juan 19:30, Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30. El Señor dice, consumado es. La Biblia al día, es la Biblia de las Américas, dice así, la Biblia al día dice, todo se ha cumplido. Nácar Colunga dice, todo está acabado. ¿Cómo dice Reina Valera 60? ¿Cómo dice? Consumado es. Consumado es, igual que la Biblia de las Américas. Ahora, ¿qué hechos se incluye o incluye el Señor dentro de la palabra consumado es? Cuando Él dice, todo está terminado. Todo está acabado, todo está consumado. ¿Qué cosa es lo que él terminó? Porque aparentemente todo no se ha terminado, de acuerdo a la interpretación dispensacional. Miren, en el comentario Jamieson Fawcett Brown se explica esta expresión de la siguiente manera. ¿Qué está consumado? Dice, la ley es cumplida, como nunca antes ni después, en su obediencia hasta el fin, aún hasta la muerte de cruz. La profecía mesiánica es cumplida, la redención es cumplida. Él ha acabado la transgresión, ha hecho reconciliación por la iniquidad, ha introducido la justicia eterna, ha sellado la visión y la profecía y ungido un lugar santísimo. Él ha inaugurado el reino de Dios y ha dado nacimiento a un nuevo mundo. O sea, de acuerdo a este intérprete, a este comentarista, lo que leímos en el versículo 24 ya fue cumplido por Cristo en su primera venida. Matthew Henry también piensa igual. John Gill también piensa igual, comentaristas antiguos. Pero el evangelicalismo moderno se caracteriza por desechar las interpretaciones de la iglesia en el pasado para abrazar ¿qué? Visiones nuevas. Visiones nuevas. No es sola escritura para ellos, ¿no? Son visiones nuevas y como hemos estado también comentando, pues la Biblia ha tenido que ser acomodada a esas visiones. Ahora vamos a comenzar a ver cada uno de estos 6 objetivos del decreto de las 70 semanas. El primero es para poner fin a la transgresión. Está en singular, poner fin a la transgresión. La palabra transgresión es la interpretación o la traducción de la palabra pesha. Pesha. Y según el diccionario Vine, significa descarriarse voluntariamente del camino de una vida santa y por tanto una vida de rebelión. Eso significa transgresión. Dice, con todo, pesha tiene que ver principalmente con nuestra relación con Dios. La versión castellana lo ha traducido así, dice, para poner fin a la transgresión. Dios habla hoy, lo ha traducido para poner fin a la rebelión. Biblia latinoamericana para que se termine el pecado. Y Reina Valera 60 para terminar la prevaricación. Eso es lo que dice, de que el primer objetivo de las 70 semanas es para poner fin a la transgresión. Pero hay una cosa que también tenemos que nosotros mencionar aquí. El Señor no vino para poner fin a la transgresión o a las transgresiones de todas y cada una de las personas que habitan en el mundo. No, las Escrituras enseñan, vamos a ver Mateo 1:21, que dice que el Cristo salvará a su pueblo de sus pecados.
El Señor vino para dar vida a aquellos que le fueron dados por el Padre. En Juan 17, versículo 2. Juan 17, 2 dice, por cuanto, esta es la oración intercesora de Jesús, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Todos los que tú le has dado. Versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. O sea, la redención no es universal. Cristo no vino a pagar el pecado de todo el mundo. Y esto lo vemos en la oración intercesora de Cristo momentos antes de que Él sea capturado. Intercediendo por esos escogidos que el Padre se los dio. Acuérdense Juan 6:44, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Aquí están, aquí está, el Padre los está trayendo y Cristo les está diciendo, a todos los que tú me has traído, a esos yo les voy a dar vida. Por esa razón nosotros no podemos pensar en una redención o que Cristo haya venido para poner fin a la transgresión del mundo. Ese no ha sido el objetivo de Cristo cuando fue a la cruz. Nunca ha sido ese el objetivo de Dios. En la oración del Señor en Juan 17 vemos que la Escritura es clara. El Señor le dará vida eterna solamente a aquellos que le fueron dados por el Padre. Y es evidente, hermanos, por el peso de las Escrituras, que el Cristo ha puesto fin a la transgresión de su pueblo, nada más. De su pueblo. Y como consecuencia de ello, los ha colocado en una posición correcta de Dios. El pecado ya no reina en la vida del creyente, como dice Romanos 6. El Señor ha establecido un reino de amor y santidad en los corazones de su pueblo. Eso es lo que nosotros encontramos. Y el Señor Jesús vino para poner fin a las transgresiones de su pueblo nada más. Vamos a Romanos 4, para ver con la Escritura cómo es que este hecho, primer hecho, se ha cumplido ya en Cristo. Romanos 4:15. Dice la Escritura, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Aquí tenemos la palabra transgresión, ¿no? Transgredir es ¿qué? Pecado. El versículo 25 de ese mismo capítulo dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto, hermano, solamente ocurre para unos cuantos, no ocurre para todo el mundo. Con la resurrección de Cristo no ha sido justificado todo el mundo. Por lo tanto, cuando Él murió en la cruz, no fue por las transgresiones de todo el mundo, sino por las transgresiones de aquellos que con su resurrección iba a justificar. ¿Sí? En Romanos 5, versículos del 16 al 19, dice la palabra de Dios, tampoco sucede con el don con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es decir, Cristo vino ¿a qué? A poner fin a la transgresión de su pueblo. En Hebreos 9:15, vamos a ver bastante escritura, hermanos, para no todo el peso de la escritura, porque tendríamos que hacer tendríamos que utilizar muchas horas para eso, pero en estos pasajes vamos a ver cómo el Señor nos confirma que Cristo ya puso fin a la transgresión. Hebreos 9:15 dice la palabra, y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte, miren, para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Transgresiones. Redención de las transgresiones que se cometen. Aquí este pasaje está diciendo de que los santos del Antiguo Testamento fueron salvados también por la cruz de Cristo.
¿Se acuerdan ustedes cuando David, para no salirnos mucho del tema, este pequeño ejemplo, cuando David había pecado con Betsabé y había matado a Urías, y el profeta Natán se acerca y el profeta Natán lo confronta a David y David reconoce y dice: sí, Señor, he pecado, dice al profeta, no, es cierto, he pecado. Pero el profeta Natán le dice: pero no morirás, no morirás. ¿Cómo que no va a morir? Esa transgresión merecía muerte. De acuerdo a la ley de Moisés, el adulterio era penado ¿con qué? Con muerte. ¿Y el asesinato con qué era penado? Con muerte también. Pero el profeta Natán dice: el Señor, no morirás. Claro, porque alguien iba a morir por él. ¿Quién iba a morir por David? Jesús. Y aquí el versículo 15 de este capítulo 9 de Hebreos está diciendo que esa transgresión que David hizo en el antiguo pacto fue pagada por Cristo en la cruz. David miraba hacia el futuro y nosotros miramos hacia el pasado, a la cruz. Por eso es que Él pagó nuestras transgresiones, puso fin a nuestras transgresiones. En primera de Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6... dice: y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados. Para eso se manifestó Cristo, a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Dice: todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Ahora, aquí no está diciendo de que no peca, o sea, no tiene un estilo de vida pecaminoso. Pero aquí la Escritura dice: no peca, no hay transgresión. Versículos 8 y 9: el que practica el pecado es el hijo del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Con eso explica el versículo anterior. No hay un estilo de vida. Cristo vino y puso fin a esas transgresiones. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo en que la Escritura dice que este primer objetivo de las 70 semanas, poner fin a la transgresión, fue cumplido por Cristo. El segundo objetivo de las 70 semanas es para terminar con el pecado. La palabra hebrea que se utiliza aquí es kalá, y ha sido traducida de diferentes maneras, ¿no? En esta palabra terminar, kalá. Castellán lo ha traducido para sellar el pecado. Nácar Colunga lo ha traducido para cancelar el pecado. Reina Valera lo ha traducido para poner fin al pecado. Pero esta palabra, hermanos, mire, significa, lo que esta palabra significa, o sea, para terminar con el pecado, esa palabra kalá significa encerrar, significa apresar, tener preso, significa negar, dar algo. Mira, 1 Samuel 6:10. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 10. Dice la Escritura: entonces los hombres lo hicieron así, tomaron 2 vacas con crías, las uncieron al carro y encerraron sus becerros en casa. Esa palabra encerraron es kalá, la misma que se está citando en Daniel 9:24. Kalá, encerraron, o sea, ahí nos da la idea de eso. También apresar, tener preso. En Jeremías capítulo 32, versículo 3, vamos a ver bastante escritura, hermanos, para no quedarnos con alguna duda. Jeremías 32, 3 dice: porque Sedequías, rey de Judá, lo había encerrado, diciendo, ¿por qué profetizas diciendo? Así dice el Señor. Esa palabra lo había encerrado, lo había puesto en la cárcel, lo había apresado, es kalá. ¿Ya? Negar, dar algo, también significa eso. En Génesis 23, 6, Génesis capítulo 23, versículo 6, vamos a ver qué dice la palabra, cómo se ha usado la palabra kalá. Génesis 23, 6. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe poderoso entre nosotros, sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que sepultes a tu difunta. Dice, te negará. ¿Ah? Ahí es la palabra negar, es
calá, negar dar algo. Entonces, el sentido de estas palabras cuando dice para terminar con el pecado es este. En el día del juicio, nuestros pecados pasados no se levantarán contra nosotros. Los pecados que nosotros cometimos antes están encerrados. ¿Dónde? En lo profundo del mar, dice. Los pecados pasados del pueblo de Dios están sellados, no van a aparecer para que nosotros seamos condenados en el día del juicio. Eso es lo que quiere decir este pasaje, por la interpretación de la palabra hebrea, calá. O sea, cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, los pecados que cometimos antes, ¿van a acusarnos para condenarnos? No, ¿por qué? Está pagado, está encerrado, calá. ¿Sí? Y esto lo vemos nosotros, Isaías 43:25. Ahí hay que hacer una corrección en la hoja que tiene. Dice Isaías 42:35, pero es 43:25. Para ver cómo es que se ha cumplido. Isaías 43:25. Dice la Escritura: Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. No recordaré tus pecados. ¿Ya? Luego yo les alcanzo para que hagan la corrección. Jeremías 31:34. Jeremías 31:34. Dice la Escritura: Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. No recordaré más su pecado. Jeremías 50:20 también. En aquellos días y en aquel tiempo, declara el Señor, se buscará la iniquidad de Israel, pero no habrá ninguna. Y los pecados de Judá, pero no se hallarán, porque perdonaré a los que yo haya dejado como remanente. Entonces aquí está hablando de que los pecados no se van a levantar contra nosotros, porque todos esos pecados han sido sellados, han sido encarcelados. No van a salir, no se van a escapar. Eso es lo que dice esta palabra para terminar con el pecado, la palabra calá. Y en Hebreos 8:12, ahora viendo un pasaje del Nuevo Testamento, también se repite lo mismo. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Dice la Escritura: Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahí está citando Isaías 42:35, que ya hemos visto. Hebreos capítulo 10, versículos 17-18 al 18 dice: Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahí está citando Jeremías 31:34. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces esta palabra lo que nos quiere decir a nosotros es que esos pecados han sido encarcelados, de tal manera que no van a salir contra nosotros el día que estemos presentes delante de la presencia de Dios. Eso significa para terminar con el pecado. Ahora, ¿eso lo hizo Cristo en la cruz? Sí lo hizo, y Dios es fiel. Y ha dicho que no se va a acordar más de nuestros pecados. Entonces vemos que este segundo punto de la profecía de Daniel, en el versículo 24, que dice, para terminar con el pecado, ya fue cumplido en Cristo. Ya fue cumplido en Cristo. Yo creo que esta profecía, hermanos, lo que hace es glorificar a Dios, a Cristo de una manera tremenda. Yo cuando estaba realizando este estudio, ¿no?, poniendo en orden todo esto para poder explicarlo, yo me sentía muy, muy agradecido con Dios por todo lo que pues yo veía en esta palabra y que había sido cumplida cabalmente y totalmente por Cristo, ¿no? Y todo el beneficio que yo había y nosotros hemos experimentado de toda esta obra redentora. El tercer objetivo de las 70 semanas es para expiar la iniquidad. Y esto es bueno, hermanos. ¿Saben este estudio por qué es de bendición? Porque nos enseña qué es lo que hizo Cristo ya, qué es lo que Él ha cumplido en la cruz. Por eso es de bendición.
Es bueno porque nos recuerda a nosotros cómo es que nosotros hemos sido salvados. ¿Cómo? Entonces vemos que el tercer objetivo de las 70 semanas es para expiar la iniquidad. Ahora, la palabra hebrea kapar se traduce, o sea, expiar, como cubrir, expiar, propiciar, pacificar, reconciliar. La Biblia latinoamericana dice para expiar la ofensa, la Biblia de Jerusalén del año 76 dice para expiar la culpa. Pues miren, algo que es curioso es que la mayoría de traducciones en el idioma inglés lo han traducido de esta manera. Dice, para hacer reconciliación por la iniquidad. Y cuando yo estaba también revisando los comentaristas antiguos, yo tengo el de Matthew Henry en inglés, el comentario completo, pues también Matthew Henry lo considera así este versículo, para hacer reconciliación por la iniquidad. Y la palabra kapar que estamos viendo, que se ha traducido como expiar en muchas versiones bíblicas, también se traduce como reconciliar. Y así lo han hecho nuestros hermanos que hablan el idioma inglés. El sentido, hermanos, de estas palabras es que por medio del sacrificio de Cristo ha sido satisfecha la justicia de Dios. Y por medio de ello, ¿qué cosa tenemos? Paz. Cuando habla para expiar la iniquidad, está hablando de que ahora nosotros tenemos paz con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso es que este estudio, hermanos, es de bendición. Es de bendición. Matthew Henry dijo, refiriéndose a este pasaje, Cristo no es un pacificador. Cristo es nuestra paz. En Romanos 5, para ver en la Escritura cómo se cumple Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice la Escritura, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18-19. Dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de la cruz, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Juan Romanos dice que éramos enemigos, y ahora estamos reconciliados. En Efesios 2:14 dice la Escritura, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo es nuestra paz, y aquí habla de que de ambos pueblos hizo uno. ¿De qué pueblos está hablando? Judíos y gentiles. No hay más, judíos y gentiles, y Él es nuestra paz delante de Dios. Entonces, podemos ver por medio de esta escritura que el tercer objetivo de las 70 semanas, el tercer objetivo es expiar la iniquidad, ha sido cumplido también por Cristo. Él nos ha reconciliado. Él es nuestra paz. El tercer objetivo también ha sido cumplido. Ahora vamos a pasar al cuarto objetivo. Y es para traer justicia eterna. Aquí la palabra hebrea es bo. Traer, ¿no? Bo. Y se traduce como traer, meter, hacer venir, hacer que algo suceda. Entonces estas palabras de este versículo, la versión castellana la ha traducido de esta manera: para traer la eterna justicia. La Biblia latinoamericana, para que venga la justicia eterna. La Nueva Versión Internacional dice, establezcan para siempre la justicia. Hermanos, todos nosotros hemos pecado contra Dios, toda la humanidad. Y este pasaje afirma que de alguna manera
la justicia eterna ha sido traída al mundo, de alguna manera. Esta justicia pues ha sido introducida en el mundo por medio de ¿quién? De la cruz, por medio del Mesías. Miren, ya hemos visto que la profecía dice, 1, que se ha puesto fin a la transgresión; 2, el pecado ya no puede condenarnos; y 3, ahora hemos sido reconciliados con Dios. Ahora, hermanos, además de aquello, un hombre puede ser declarado justo delante de Dios, es lo que nos dice esta escritura, para traer justicia eterna, o sea, para que los hombres puedan ser declarados justos delante de Dios. Ya hemos hablado de lo que es la justificación en reuniones pasadas. Y esa justificación, esa declaración de justo delante de Dios, no es por mérito propio, sino es por los méritos de Cristo. Él ha resucitado para nuestra justificación. Aquí vamos a ver unos pasajes. Vamos a Isaías 54, 17. Es bastante... Pero es conveniente, hermanos, tenía que venir ya el tiempo en que tocáramos este tema. Isaías 54, 17 dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, dice, y su justificación viene de mí, declara el Señor. No sé cómo lo ha traducido la Reina Valera 60, pero no dice así. Pero acá dice, su justificación viene de mí, declara el Señor. En Jeremías 23, 6 dice, en sus días será salvo Judá e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado, el Señor, justicia nuestra. En Jeremías 33, 16 también dice la Escritura, en aquellos días estará a salvo Judá y Jerusalén, morará segura, y este es el nombre con el cual será llamada, el Señor, justicia nuestra. En Romanos 3, 22, Romanos capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 21 y 22, esos dos versículos nomás vamos a ver. Dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia, mire, de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Pues esta justicia ya había sido ya atestiguada, ¿no? Daniel también habla de esto. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Ahí está. La justicia es para todos los que creen. Y este pasaje dice para traer justicia eterna. Primera de Corintios 1:30. Dice la Escritura, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo por nosotros, para nosotros, sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención. Justificación. Segunda de Corintios 5:21, dice la Escritura, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, ¿para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Se acuerdan esos pasajes del Antiguo Testamento? Dios es nuestra justicia. ¿Qué dice ahora aquí? ¿Nosotros somos qué? Justicia de Dios. Justicia de Dios. Y la justicia es eterna, hermanos. Romanos 5:21, ahí mismo dice, sí, 5:21, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y el Salmo 119, 142 habla de esa justicia eterna. Salmo 119, versículo 142, dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley, verdad. Tu ley, verdad. Entonces vemos, hermanos, de que este cuarto objetivo para traer justicia eterna también ha sido cumplido por Cristo y aplicado a todos los creyentes de este tiempo. El quinto objetivo de las 70 semanas es para sellar la visión y la profecía. Es necesario que nosotros tengamos que ver así cada uno de estos objetivos por separado, ¿no? Para poder tener un concepto más claro de todo esto. El quinto objetivo para sellar la visión y la profecía.
Es decir, para sellar todas las visiones proféticas del Antiguo Testamento que hablaban acerca de Jesucristo. Esto es, que el Señor Jesús cumplió todas las profecías mesiánicas que se encontraban en el Antiguo Testamento. Esta palabra para sellar la visión y la profecía ha sido interpretada de otras maneras también. La versión Hünemann de la Biblia dice, para que se cumplan las visiones y profeta. Dios habla hoy, dice, para que se cumplan la visión y la profecía. La Biblia latinoamericana dice, para que se cumpla la visión y la profecía. Todas las cosas que fueron escritas en la ley y los profetas han sido cumplidas por el Señor Jesús. Él es el Cristo, Él es el Mesías. Todo. Yo estaba revisando, hay un libro que se llama Las 300 profecías mesiánicas de Cristo. O sea, cómo es que el Antiguo Testamento hablaba del Mesías, ¿no? ¿Cómo sabemos que Jesucristo es el Mesías? ¿Cómo podemos saber que Él es el Mesías? Porque Él tiene ciertas, vamos a llamar, características en su propia vida, ¿no? Él cumplió en su vida muchas cosas que sucedieron. Por ejemplo, tenía que nacer en Belén. La profecía decía que el Mesías tenía que nacer en Belén. El Señor nació en Belén. Tenía que nacer de una virgen. El Señor nació de una virgen. Iba a ser entregado por 30 piezas de plata, dice el Antiguo Testamento. Judas lo vendió por 30 piezas de plata. Dice la profecía que esas 30 monedas fueron arrojadas al templo. Y la profecía también dice que esas 30 monedas en el Antiguo Testamento iban a ser arrojadas al templo. Dice la profecía que iba a morir con sus manos agujeradas y sus pies agujerados. En un tiempo en que no existía la crucifixión, ya se estaba profetizando esto y se cumple en Cristo. Dice que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado. ¿Se acuerdan? A los 2 ladrones les quebraron los huesos, a él no se le quebraron los huesos. La profecía decía que sus ropas iban a ser sorteadas, repartidas. Se cumplió también. Todo eso. Son 300 profecías mesiánicas. Y todas esas se han cumplido en Cristo. Las credenciales de que el Señor Jesús es el Cristo están en la profecía, cumplidas en su vida. Y eso es lo que dice este pasaje. Para cumplir o para sellar la visión y la profecía. Todas esas cosas. Su resurrección. Decía así, no dejarás que tu santo vea corrupción. El Señor mismo habló de que iba a resucitar. Él como profeta que era también dijo, no, en el tercer día iba a resucitar de los muertos. Todas esas profecías mesiánicas que hemos conocido nosotros han sido cumplidas en Cristo. En Cristo. Eso es lo que dice este pasaje. Lucas 18:31. Lucas capítulo 18, versículo 31, dice: tomando aparte a los 12, Jesús les dijo: mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Ahora recuerden que ese versículo 24 que hemos visto en el capítulo 9 de Daniel, tiene que ver, o sea, todo ese pasaje es un pasaje profético, porque habla del Mesías. Habla a las 3 semanas y media, ¿no? La muerte del Mesías, todo como iba a ser, cortado, muerte violenta, que vamos a ver. Entonces, si Daniel está hablando de profecías y el Señor está diciendo todas las profecías van a ser cumplidas en mí, nosotros hasta este punto estamos viendo de que sí son cumplidas en Cristo. Lucas 24:44. 24:25 primero. Dice: entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, hablando de su persona. Versículo 44 dice: y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, en todo el Antiguo Testamento. En Juan 1:45 dice: Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Miren cómo hace referencia: hemos ahí encontrado a aquel que había estado escrito en las profecías. Hechos 3:18.
Dice, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía de padecer. La escritura del Nuevo Testamento hace referencia al Cristo cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento. ¿Y esto incluye qué cosa? El quinto objetivo de las 70 semanas, sellar la visión y la profecía. ¿Hay alguna profecía mesiánica que no se haya cumplido hasta este día? No, todas se han cumplido. Con el nacimiento, con el ministerio y con la muerte de Cristo. Todas se han cumplido ya. Solamente falta una. ¿Cuál es? Su venida. Su venida, es la única. Y no dos venidas, una sola venida, como dice la Escritura. Una sola venida. El sexto objetivo de las 70 semanas es para ungir el lugar santísimo, dicen algunas interpretaciones, ¿no? Pero la palabra lugar, como ya les he dicho, no se encuentra en diversos manuscritos. La versión castellana lo ha traducido así: para ungir al santo de los santos. La versión Dios habla hoy: se consagre a aquel que es santísimo. La Biblia latinoamericana dice: para ungir al santo de los santos. Y la Reina Valera también dice igual. Hermanos, aquí se observa, y como la mayoría de los comentaristas afirman, que se está refiriendo a Cristo mismo. A Cristo mismo. Ungir al santo de los santos. El Señor fue apartado para una obra y capacitado para ello. Lucas 4:18, ya lo hemos visto, vamos a leer. Lucas 4:18. Vamos a leerlo así, con cuidado. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, porque me ha ungido. Ahí está la palabra. Me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Ahí está, me ha ungido. ¿Y a qué hace referencia este pasaje? A Isaías 61:1. En Hechos 4:27. Hechos 4:27. Dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilatos, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú, ¿qué dice? Ungiste. A quien tú ungiste. Ahí Hechos 10:38. Dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esta unción se refiere al bautismo de Jesús. ¿Se acuerdan cuando la Escritura dice de que el Señor Jesucristo, luego de ser bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma? En forma, ¿no? Como paloma, dice. Ya, se está refiriendo a ese tiempo. Hebreos 1:9. Hebreos 1:9. Dice, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios tu Dios te ha, ¿qué? Ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí está citando el Salmo 45, versículo 7. Entonces, hermanos, después de hacer todo el recorrido por las Escrituras, no es todo el peso de las Escrituras, pero obviamente por razones de tiempo no podemos expandirnos en todos y cada uno de los versículos que apoyan lo que nosotros estamos mencionando, explicando en esta hora. Nosotros apreciamos, y como dijimos al principio, en las 70 semanas debía cumplirse todo lo que estaba declarado en el versículo 24. Todo. La evidencia de las Escrituras es contundente en este sentido. El Señor Jesucristo ya cumplió todo durante su ministerio aquí en la tierra. Vemos la utilización de las mismas palabras del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Pecado, culpa, transgresión, rescate, redención, iniquidad, justicia eterna, unción. Todas esas palabras que están en el Antiguo Testamento las hemos encontrado ahora en el Nuevo, ¿no?
Hermanos, de igual manera lo enseña la interpretación histórica del pasaje, como hemos también revisado hace un momento. Esto que les he expuesto, o estamos exponiendo, es la interpretación de la iglesia. Ha sido la interpretación de la iglesia hasta que vinieron las visiones de Margaret MacDonald. Esto que hemos expuesto nosotros ahora es lo que se creía antes, hasta que vino las visiones de Margaret MacDonald. A partir de ese momento, los ojos de muchos se fueron tras esas nuevas visiones en lugar de permanecer en las Escrituras. Ahora vamos a detenernos un momento y vamos a retroceder un poco en nuestro estudio, ¿ya? Vamos a preguntarnos lo siguiente. Presten atención. ¿Hubiese sido posible poner fin a la transgresión, terminar con el pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía, ungir al Santísimo, sin el nacimiento y la muerte del Mesías? No hubiera sido posible, porque hemos visto que Él ha resucitado para la justificación. Ahora, si dice que todo esto es para Israel cuando venga Cristo en su segunda venida, ¿cómo va a justificar a ese pueblo? Tendría que volver a resucitar, tendría que volver a morir, y eso no es posible. Por supuesto que no es posible. Para que todo esto suceda, el Mesías tenía que haber nacido y muerto, para que todo esto suceda. No hay otra manera, hermanos. La Escritura es clara, no hay otra manera que esto se pueda cumplir, a no ser por el nacimiento y la muerte del Cristo. Debemos tener esto en mente para continuar estudiando los dos últimos versículos de esta profecía, esta profecía es maravillosa, hermanos. Es un poquito complicada, pero estoy tratando de hacerlo lo más sencillo. Bueno, para continuar con los dos últimos versículos debemos de considerar lo siguiente. Existe, hermanos, o sea, vamos a ahora hablar del versículo 26 y del versículo 27. Vamos a leerlos. Capítulo 9 de Daniel, versículos 26 y 27. Dice: después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Estos dos pasajes son los que vamos a ver ahora, con la ayuda de Dios. ¿Ya? Y lo que les vengo diciendo es que existe un paralelo entre estos dos pasajes, el versículo 26 y el versículo 27. Miren, la primera parte del versículo 26 tiene paralelo con la primera parte del versículo 27. Y la segunda parte del versículo 26 tiene paralelo con la segunda parte del versículo 27. Bien, yo le voy a explicar algo. Yo soy muy temeroso, hermanos, al momento de interpretar la Escritura, ¿ya? Porque el mensaje no tiene que ser mío, el mensaje está aquí, lo único que yo tengo que hacer es exponerlo. Esta división que yo les estoy diciendo ahora no solamente fluye de la lectura simple de todo el capítulo 9 de Daniel. ¿Cómo es que yo hago? Yo considero siempre algo en mi mente cuando vamos a estudiar la Escritura. La Biblia no fue redactada con capítulos y versículos, ya no fue, sino que esta división obedece a que, si no tuviéramos capítulos y versículos, ¿cómo podríamos ubicar un texto? No podríamos hacerlo. Por eso es que necesitamos nosotros la división en capítulos y en versículos, pero antes no era así. Antes, por ejemplo, para saber dónde comenzaba un escrito, se decían las primeras palabras, nada más. Entonces, en el antiguo Israel, uno escuchaba en el estudio las primeras palabras y decía, ya, está hablando de Isaías. Isaías y está hablando de esta parte. Ellos no tenían capítulos y versículos. Y además, mire, la distribución entre capítulos y versículos no es porque cada versículo tenga una teología. No es por eso. Creo que la distribución en capítulos y en versículos me parece que fue más o menos entre el siglo XV y el siglo XVI. Ahí se terminó de completar
distribución, esta división. Entonces, ¿qué cosa es lo que comúnmente yo hago y les cuento a ustedes para poder hacer un estudio? Ahora, como tenemos tecnología y computadoras, pues yo agarro y copio todo el capítulo 9 y lo pego en Word y le elimino todos los versículos, todos los números que hablan de un versículo, y comienzo a leerlo, sin capítulos, sin versículos. Comienzo a leerlo así como que fuera un escrito normal. Entonces, cuando yo lo leo así con un escrito normal, yo no voy haciendo mucho énfasis este versículo, o este, y este, o este, ¿sí? Sino simplemente yo lo leo como una carta cualquiera. Así hago yo con las epístolas de Pablo. Estamos estudiando Romanos, ¿yo qué es lo que hago? Le quito los versículos y lo pego en Word y lo leo como si fuera una carta. Y cuando yo comienzo en mi lectura a ver de que en esa carta hay cierto énfasis en algo, voy a la Biblia y digo, ¿qué versículo es este que estoy leyendo? Pero yo no lo leo así haciendo divisiones de versículos. Cuando leemos Daniel, debemos de hacerlo de la misma manera. Los comentaristas anteriores lo han hecho de la misma forma como yo lo estoy exponiendo en esta forma. El paralelo entre el versículo 26 y el versículo 27. O sea, esto que yo estoy haciendo no es un invento mío. No, hermanos. Son normas, reglas de poder interpretar la Escritura. Así lo ha hecho Matthew Henry también, cuando yo estaba revisando este paralelismo. No es que yo, pues, que ustedes digan, no, el pastor está inventando algo para acomodar, no la cosa. No es así. No es así. La palabra de Dios, hermanos, debe ser tomada en serio siempre. Siempre debe ser tomada en serio. Entonces vamos a ver qué pasa en la semana 70, ¿ya? ¿Qué va a suceder en estos últimos 7 años? Según la primera parte de Daniel 9:26, dice, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. No se le quitará la vida. Es la semana siguiente a la semana 69. Mire, recordemos nuestro documento que hemos hecho, nuestro papel. Hasta aquí, hasta esta flecha de aquí, han transcurrido 69 semanas. Acá lo vemos, la primera línea de estas flechas dice 69 semanas proféticas, 483 años lineales. O sea, falta una semana. Faltan 7 años, ¿no? Estos últimos 7 años de aquí, de nuestro gráfico, esto está faltando. Entonces ya pasaron 483 años lineales. Y aquí dice que después de esto, de esta línea de aquí, muere el Mesías. ¿Qué semana es la que sigue a la semana 69? La 70. O sea, la Escritura está diciendo que en la semana 70, dentro de los 7 años que siguen, va a morir el Mesías. Eso es un hecho, eso es lo que está diciendo, ¿no? Así, vamos a ser literales. Dice eso. Al Mesías se le va a quitar la vida en la semana 70, ¿no? Y vemos una lectura natural, hermano, así lo dice. No necesitamos ser muy estudiosos para que podamos entender esto. Es el único tiempo que queda dentro de todo el contexto de la Escritura. Si la semana 69 dice, en la semana próxima va a morir el Mesías, ¿en qué semana va a morir? La 70. Ya, sobre eso no debemos tener dudas. Este versículo 26 ha sido traducido así por la versión castellana. Matarán al ungido y nada quedará. Palabra de Dios para todos dice, el ungido morirá y se quedará sin nada. Reina Valera 60, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. La versión oro dice, se quitará la vida al Mesías y no será más suyo el pueblo, el cual le negará. La palabra hebrea para matar es karat y significa cortar. Este pasaje habla literalmente que el Mesías va a ser cortado. Ya, esa palabra karat significa cortar, y es lo que literalmente dice así. Y uniendo pues estas palabras en el idioma original, dice que el Mesías va a sufrir una muerte violenta. Por ejemplo, Jeremías 11:19. Vamos a ver cómo se usa esa palabra karat. Jeremías 11:19 dice la Escritura. Pero yo era como un cordero manso llevado al matadero y no sabía que tramaban intrigas contra mí diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslos de la tierra de los vivientes para que no se recuerde más su nombre. Esa palabra que se está usando ahí es karat, muerte violenta. ¿Ya?
¿Y qué significa la palabra o la frase mas no por sí? La palabra hebrea ahí es ayin, que significa no tener. Y esto lo vemos en Génesis 11:30, Proverbios 13:7 y Oseas 10:3. Entonces, la interpretación para nuestros días en un lenguaje simple sería como esta. Cristo murió abandonado, o sea, Cristo murió violentamente, abandonado, solo, sin sus apóstoles y peor aún, abandonado por el Padre. Murió como un delincuente de aquel tiempo. Eso es lo que dice ese versículo 26. Y esto lo encontramos nosotros en la profecía de Isaías 53:8. 53:8 de Isaías también dice así. Un pasaje que lo conocemos bastante también. Dice 53:8. Dice, por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Está hablando de una muerte violenta. Y en el testimonio de Pablo también habla de una muerte violenta en Hechos capítulo 26, versículos 22, 23. Dice, así que habiendo recibido ayuda de Dios, continuó hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer. Muerte violenta. Muerte violenta. Y ahora vamos a leer la primera parte del versículo 27. Mire, ya vimos la primera parte del versículo 26, ahora la primera parte del versículo 27. Dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio, a la ofrenda de cereal. ¿Se acuerdan? Esto es lo que se ve en las películas, ¿no? Los últimos 7 años, que va a ser un pacto a la mitad de los 7 años, o sea, los 3 años y medio que va a pasar, que va a quebrar el pacto, que los 3 primeros años son de bonanza, así se ha interpretado, ¿no? Vamos a ver cuál es la interpretación histórica de esta parte del versículo 27. Dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Bueno, debemos tener en cuenta que estamos hablando de los últimos 7 años de la profecía. ¿Ya? La palabra hará, ¿no? Que dice, él hará un pacto, proviene del hebreo gabar, que significa una serie de términos como confirmar, crecer, engrandecer, esforzar, fortalecer. Esta palabra, hermanos, no significa hacer un pacto nuevo, no significa hacer un pacto nuevo, sino que nos da la idea de hacer firme un pacto que ya existe. O fortalecer un pacto anterior, pero no significa que se va a hacer un pacto nuevo. No dice, en el hebreo no dice eso. Revisen. Sino es hacer firme un pacto que ya existía. Recordemos lo que dijimos en la primera parte de nuestra exposición. En el versículo 4 de Daniel 9, ¿qué es lo que dice Daniel? Daniel 9, versículo 4, dice, y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto. Ahí está, palabra pacto. Y se acuerdan que dijimos de que esta profecía tiene un carácter pactal y de redención. Tiene que ver con el pacto. Entonces, ¿qué pacto es el que se tiene que hacer firme? Daniel en su oración le pide a Dios, recuerda tu pacto. El versículo 27 dice, hará firme un pacto. Ahora, ¿es posible, como dicen ellos, que el anticristo haga un pacto con el pueblo de Dios? Debe ser un pueblo apóstata. Un anticristo no puede hacer un pacto con el pueblo de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Eso es imposible. Mire, el versículo 27 dice que el pacto se confirmará. La versión Oso dice, en una semana, ya son 70, confirmará el pacto por muchos. Mire, confirmará, dice. Está bien traducido. La versión de Biblia latinoamericana dice, durante una semana consolidará su alianza con muchos.
Nacar Colunga, y afianzará la alianza para muchos durante una semana. Reina Valera 60 dice, y por otra semana confirmará. No dice, hermanos, que va a ser un pacto nuevo. Está hablando de confirmar algo que ya existía. ¿Se da cuenta? Entonces no es esa idea que se nos ha dicho de que va a venir el anticristo y el anticristo va a hacer un pacto. No, la Escritura está hablando de consolidar un pacto que ya existía. Ya existía ese pacto. Vimos que, pues, esto tiene que ver con el marco pactal y el marco de, y de salvación. Y hemos visto que esta profecía expresa un cumplimiento del pacto de redención realizado por Cristo. Ahora vamos a terminar de explicar el versículo 27. Mire, dice, Él hará un pacto con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. ¿Estamos? ¿Sí, iglesia? Otra vez, está hablando de los últimos 7 años. Miren, de acuerdo con nuestro calendario aquí, vamos al calendario. ¿Cuándo comienza la última semana? De acuerdo aquí a nuestro calendario. Aquí esta flecha de aquí. Los últimos 7 años. ¿Cuándo comienzan? Acá dice con el bautismo del Señor. ¿Estamos? ¿Ya? Dijimos que la semana 69 o los 483 años eran hasta el bautismo del Señor. Y el bautismo del Señor, ¿qué cosa es lo que inicia? Inicia el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Es lo que hace, ¿no? Ahora, nuestro versículo podría leerse de esta manera. El Señor Jesús confirmará el pacto durante los siguientes 7 años. El versículo 26, la primera parte, dice que el Mesías será muerto, ya lo hemos visto. Y el versículo 27, en la primera parte, dice que a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Vamos a verlo detenidamente. ¿Ya? La mitad de una semana, o sea, de 7 años, ¿cuánto es? 3 años y medio, ¿no? Ese es. Ahora, ¿cuánto duró el ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra? Desde su bautismo hasta su muerte en la cruz. 3 años y medio también, ¿no? Así dice. ¿Sí? Y cuando leemos el versículo 26 de Daniel 9, dice, después de las 72 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y en el versículo 27 dice, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio, a la ofrenda y al cereal. O sea, justo cuando el Señor Jesús es crucificado, se va a poner fin a lo que son los sacrificios. ¿Nos estamos dando cuenta cómo es? Ok. ¿Cuál fue una de las consecuencias del sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Cuál fue? Que los sacrificios de animales, los holocaustos, ya no tendrían más valor para Dios. Ahora la pregunta es, cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, ¿puso fin a esos sacrificios? ¿Sí? ¿Ya se van dando cuenta cómo es esto del pacto? Cómo estos últimos 7 años de esta semana comienzan a encajar dentro de la historia y que todo se ha cumplido. ¿Quién es el que hace un pacto? O sea, no está hablando de un pacto nuevo, está hablando de un pacto ya existente que tiene que ser confirmado. ¿Cuándo comienza la última semana? O sea, los últimos 7 años comienzan con el bautismo del Señor Jesucristo. Y dice esta escritura que a la mitad de la semana, o sea, después del bautismo del Señor Jesucristo, 3 años y medio más tarde, se pone fin al sacrificio. Pues claro, porque cuando el Señor Jesucristo es clavado en la cruz, los sacrificios levíticos ya tuvieron su fin ahí. Claro, los judíos podían haber seguido haciendo sacrificios, pero ¿tenía valor ese sacrificio? Ya no. O sea, había puesto fin a los sacrificios levíticos de ese tiempo. Como dice aquí el pasaje, dice, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Vamos a Mateo 27, 51. Mateo 27, 51 dice, y he aquí,
El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Está diciendo de que el lugar santísimo ahora iba a tener acceso libre para nosotros. Y en Hebreos 10, ahora sí voy a leer una porción un poquito amplia. Hebreos 10, del 4 al 22 voy a leer, ¿ya? Miren cómo dice, cómo es el sacrificio del Señor Jesucristo. Puso fin. ¿A qué? A la ofrenda, al sacrificio. Dice, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús en un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hermanos, aquí está diciendo que la ofrenda, los holocaustos, terminaron. ¿Terminaron con qué? Con la muerte de Cristo. ¿Cuándo murió Cristo? En la última semana, 3 años y medio después. O sea, 3 años y medio después de que el Cristo es ungido, la última semana, se acabó con la ofrenda. Él acabó por su muerte en la cruz. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Claro, el sistema dispensacional dice de que los judíos otra vez van a recuperar su templo y van a seguir haciendo ofrendas, pero de acuerdo a este pasaje, ¿qué dice? ¿Qué habla de esas ofrendas? Son desagradables para Dios. Ya no hay ofrendas por el pecado, ya no hay nada de eso. Cristo ya las terminó. Ahora miren, ya estamos casi por terminar. Ya vimos que la última semana comienza con el ministerio del Señor aquí en la tierra. Vimos también que en la mitad, o sea, en el 3er año y medio, el Mesías fue crucificado. Ahora, ¿qué pasa con los siguientes 3 años y medio? Ya llegamos hasta la mitad. Ahora, ¿qué pasa con los siguientes 3 años y medio? Es necesario que algo de la profecía sea cumplida en este espacio de tiempo. ¿Cómo, si estamos hablando del pacto, cómo el Mesías confirma el pacto durante estos últimos 3 años y medio o durante estos últimos 7 años? Miren, desde la muerte del Mesías hasta la muerte de Esteban, el primer mártir, hay un espacio de ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. O sea, hasta la muerte de Esteban, desde la cruz hasta la muerte de Esteban, hay 3 años y medio. Más los 3 años y medio entre el bautismo del Señor y la muerte del Señor, ¿cuánto suman? 7 años. ¿Es cierto? Durante aquel tiempo, hermanos, el Evangelio del Pacto de Gracia fue predicado de manera exclusiva ¿a quiénes? A los judíos, ¿sí? A los judíos. Luego de ese tiempo, la relación exclusiva de Dios con los judíos fue terminada y el Evangelio de la Gracia fue llevado a los gentiles. Es decir,
el Señor estuvo ratificando su pacto, el pacto que Él tenía con la nación judía durante los 7 años del ministerio del Señor Jesús. Primero por Él mismo, desde su bautismo hasta su muerte, y después el Señor Jesucristo obrando por su Santo Espíritu en sus apóstoles, desde su muerte hasta la muerte de Esteban. Miren, vamos a Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Hechos 8. Está un poquito largo esto, yo les dije que iba a ser un poquito largo. Hechos 8 del 1 al 4. Dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra, iban predicando el evangelio. ¿Cuándo comenzaron a predicar el evangelio a los gentiles? La muerte de Esteban. Y eso es 7 años después que el Señor es bautizado. Esa es la última semana. Es la última semana. Y nosotros apreciamos 2 cosas en esta interpretación. El ministerio del Señor fue exclusivamente para los judíos por 3 años y medio. Fue exclusivamente. Mira, vamos a Mateo, capítulo 15. Ya falta poco, hermanos. Mateo capítulo 15, y voy a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 28, para que vean cómo es que el Señor fue exclusivamente al pueblo judío. Mateo 15, 21, 28 dice, saliendo Jesús de allí se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra, y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella acercándose se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ya conocemos cómo es esta historia. Entonces, el ministerio del Señor Jesucristo fue exclusivo ¿para quién? Los judíos. 3 años y medio. Y el ministerio de los apóstoles también fue exclusivamente para los judíos hasta la primera persecución de la iglesia. Los apóstoles se habían quedado ahí donde ellos estaban. La primera iglesia cristiana estaba compuesta por judíos. Los discursos de Pedro fue para una audiencia judía. Y todo esto último también por 3 años y medio aproximadamente. Entonces hemos visto la confirmación del pacto en esos últimos 7 años, que es la última semana de Daniel. Y ahora en la parte final de la profecía, ya estamos ya cerquita para terminar. Esta comienza en la segunda parte del versículo 26 y dice, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. En esta parte, hermanos, hay una unidad de opinión de los comentaristas ortodoxos. Aquí está hablando de la destrucción de Jerusalén y de su templo en el año 70 después de Cristo por el general Tito. El ataque del general Tito a los judíos comenzó en el mes de abril y terminó en el mes de agosto. Fueron 5 meses. Estuvo resistiendo Israel, ¿no? Y Tito era el hijo del emperador Vespuciano. Por lo tanto, él era un príncipe. El hijo del rey de Roma, príncipe. ¿Qué significa esto? Las escrituras nos dicen que las consecuencias de haber rechazado y matado al Mesías sería la destrucción de Israel. Mire, cuando dice vendrá con inundación en nuestro verbo, en nuestro pasaje, proviene del hebreo shetef. Shetef.
La Biblia al día lo traduce: el fin vendrá como una inundación. Castilián: el final será un cataclismo. Dios habla hoy: el fin llegará de pronto como una inundación. Nueva versión internacional dice: el fin vendrá como una inundación. Es decir, hermano, el fin de la ciudad y el templo vendrá con guerra, será con catástrofe. No quedará piedra sobre piedra, como dijo el Señor. El Señor dijo eso en Mateo 24:2. Ahora, la segunda parte del versículo 27 dice: sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que es una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Miren, los historiadores relatan que durante la guerra contra Jerusalén ocurrieron cosas muy horribles. General Tito hizo cosas muy horribles ahí en Jerusalén. La ciudad fue sitiada, incomunicada, y esto produjo hambre. Esto lo relata Flavio Josefo. Dice que en ese tiempo, hermanos, como el ejército romano había pues rodeado a Jerusalén, las puertas estaban cerradas. Y como no había ingreso de alimentos a Jerusalén, dice que las madres se comían a sus propios hijos. Las madres se comían a sus propios hijos, eso lo relata la historia, no está en la Biblia. Pero Flavio Josefo lo relata así. Fue un tiempo terrible en Jerusalén. Y eso es lo que el Señor Jesucristo había profetizado que iba a ocurrir. Y lo que se dice es que Tito arrasó con todo Jerusalén de una manera muy violenta, hermano. Fue violento ese hombre. Destruyó todo a su paso, destruyó e incendió el templo y la ciudad. Prácticamente solamente quedaron 3 torres y una muralla nada más de lo que hizo Tito. Mató gente como ustedes no tienen idea. Ese hombre no tenía compasión de nada. Los destruyó, los arrasó a ellos. Fueron aniquilados y la destrucción fue completa, como dice este versículo 27. Este versículo 27, el Señor Jesucristo también había hablado de esto. Hermano, lo que hemos estado viendo hasta ahora, a manera de terminar, es de que esto que yo les he estado exponiendo es la interpretación histórica de esta profecía hasta que apareció Margaret MacDonald. Como ya dijimos, el dispensacionalismo tuvo su origen a principios de los años 1800 por unas visiones de esta muchacha. Ellos aseveran que el Mesías es cortado después de la semana 69, pero no muere en la semana 70. O sea que Cristo muere en el paréntesis. Ellos dicen así: Cristo no muere en la semana 70, Cristo muere en el paréntesis. Por eso es que ellos dicen, en la semana 70 no se va a cumplir todas estas 6 cosas que vimos en el versículo 24. Entre estas 2 semanas ellos han colocado lo que se conoce como el gran paréntesis dispensacional. En inglés se llama gap, G-A-P, y significa un intervalo, hueco, así significa gap. Y ellos dicen que tiene que ver este paréntesis dispensacional con el tiempo de la iglesia. Ahora, este paréntesis tiene ya 2000 años que el reloj profético se ha detenido. Alguien ha ilustrado este paréntesis, miren, se lo voy a mostrar, como una regla de 30 centímetros, esas que llevan nuestros hijos a la escuela, que es cortada entre el centímetro 29 y el centímetro 30. Ahí lo cortamos con una cuchilla. Y en esto que hemos cortado le pegamos un elástico. Entonces comenzamos a separar. O sea, nosotros podemos poner en una esquina de la calle el centímetro 30 y en el otro centímetro, en la otra esquina de la calle, el centímetro 29, ¿no? El elástico está así, pero la regla sigue midiendo 30 centímetros. A pesar que el elástico mide 100 metros, la regla sigue midiendo 30 centímetros. Esa es más o menos la forma analógica en que esta persona ha descrito este paréntesis. Ninguna profecía en la Biblia ha tenido ningún paréntesis, hermanos, nunca. Esto es algo nuevo, así como las visiones de esta muchacha. Y ellos, los dispensacionalistas, hacen esfuerzos por sustentar este paréntesis, esta brecha en la profecía. Y esto es un error exegético, exégesis voluntario de parte de ellos, para sostener una posición dogmática insostenible por las Escrituras. Hermanos, ya como últimas palabras quiero decirles solamente lo siguiente. La interpretación de la profecía de las 70 semanas del libro del profeta Daniel, hecha por los dispensacionalistas, no es ni consistente ni tampoco es histórica. Es una interpretación nueva.
El dispensacionalismo no nace de la Biblia, nace de una visión de una muchacha en el año 1830. Por esa razón, el dispensacionalismo no se puede sustentar bíblicamente, porque no nace de la Biblia. Entonces vamos a orar. Sí. Señor Santo, gracias, Padre, por este tiempo que hemos abierto tu palabra. Señor, sabemos que este tema es muy amplio, Padre. Hemos tratado en este tiempo explicar, Señor, cuál es la interpretación de estos pasajes de Daniel referente de las 70 semanas. Señor, nosotros estamos agradecidos porque sabemos de que tú ya cumpliste todo eso. Señor, gracias a ti hemos tenido el perdón de los pecados. Señor, has acabado con el pecado también. Nuestros pecados, Señor, han sido llevados al fondo del mar, sujetos, Señor, encarcelados de tal manera que nunca se van a levantar contra nosotros, porque tú te has olvidado de ellos, no te acordarás, Señor. Gracias porque tú también, Señor, has traído justicia para nosotros. Tú fuiste el ungido, Señor, el Mesías. Tú estás vivo, Señor, también porque resucitaste para nuestra justicia. Padre Santo, que este estudio sea de bendición para nosotros, para que podamos distinguir, Señor, aquello que es bíblico de lo que procede de una visión. Ayúdanos, Señor, a caminar, a enseñar, a meditar sobre ello, y que esa meditación, Señor, nos mueva solamente a glorificar tu santo nombre. Gracias te doy, bendito, en el nombre de Jesús. Amén.